Ahí está. Nos quedaban solo dos artículos de nuestra declaración de fe. Nos quedaba evangelismo y nos quedaba diezmos y ofrendas, los últimos dos. Así que bueno, vamos a ver evangelismo. Son temas que conocemos bastante, al igual que toda la materia. Ha sido una materia quizás para algunos muy tediosa porque son cosas que ya conocemos, que muchos quizás hasta la han enseñado y la han predicado en el área donde les ha tocado liderar, o los pastores obviamente ya lo deben tener más que sabido, pero bueno, había que hacerla, tenían que tener la nota y vamos a ser obedientes a, a lo que estamos aprendiendo. Así que, bueno, el punto 21, que era evangelismo, dice: creemos que a medida que se acerca el retorno de nuestro Señor, la Iglesia debe trabajar con mayor fuerza para alcanzar a toda la humanidad. Con el mensaje salvador del Evangelio, que los recursos de la Iglesia deben ser utilizados en la causa de evangelización. Ahora bien, a veces pensamos que el evangelismo es para los evangelistas, para quienes tienen el ministerio de ser evangelista. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el evangelismo es para todos nosotros, porque debemos entonces practicar esto, porque el Señor lo dice en su palabra, que todos debemos predicar. Ir por todo el mundo, dijo Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura. Esto también es evangelismo, es decir, evangelizar es salir, enseñar, hablar a aquellos que no conocen al Señor de la muerte de Jesucristo, de la salvación, de que es necesario aceptar a Cristo que para perdón de nuestros pecados y para comenzar a vivir una vida nueva. Es decir, es transmitir las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros analizamos etimológicamente la palabra, de dónde viene la palabra evangelio o evangelizar, viene de ev, la e y la b corta primeras, que es un adjetivo que indica bueno o buena, y angelion o ángelos o ángelos, que esta palabra significa noticia, mensaje o portador de un mensaje. Por esto es que decimos que evangelizar es llevar las buenas nuevas, es predicar a otros, es mostrarle a otros la verdad de Cristo. Y como decíamos recién, evangelizar es una misión para todos nosotros. Todos en el ambiente donde nos movamos debemos hablarles a otros de lo que Dios puede hacer en su vida, es decir, mostrarles la verdad del Evangelio y que ellos pueden alcanzar entonces esa salvación, ese perdón, eso que esa sanidad del alma y del cuerpo que solo Jesús le puede dar. Es su obligación y es la mía. A veces consideramos que predicar, que llevar la palabra es solamente para los pastores, para los líderes, para quienes se paran detrás de un púlpito. Y la verdad no es esa. La verdad es que todos y cada uno de nosotros debemos predicar la palabra de Dios, ¿sí? Debemos hablar de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre y de la mujer. Ahora, a veces consideramos que somos predicadores exitosos cuando recibimos aplausos, cuando recibimos elogios, del hombre, de quien nos escucha, pero realmente somos predicadores exitosos o predicadoras exitosas cuando cumplimos y obedecemos la palabra de Dios, cuando predicamos realmente la palabra de Dios y podemos llegar a otros con esa unción que el Espíritu Santo nos da, porque hay personas que les es muy fácil hablar, tienen una dicción muy fácil, muy rápido, muy espontáneos para hablar a otros, pero no lo hacen con unción y no se llega a nadie, no llega al corazón de nadie. Entonces somos predicadores exitosos cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo y cuando ese mensaje que transmitimos es de bendición para otros. Es decir, cuando nosotros leemos, hay una cita que está en sus cuadernillos,
Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se acuerdan que hablamos en cuanto a que seríamos juzgados por nuestras obras? Que el creyente es juzgado por sus obras, por haber hecho lo que Dios le mandaba y por haber hecho lo que Dios nos reclamaba. Entonces, cuando vemos que el apóstol menciona esto, va primeramente a eso que nosotros hablábamos. Juzgará a los vivos y a los muertos, juzgará al creyente. Entonces, que hayamos cumplido con lo que Dios nos ha encomendado, que hayamos hecho lo que Dios nos pidió. Y al final del versículo 2 que dice, redarguye, reprende, exhorta, dice con toda paciencia y doctrina. Nosotros no podemos evangelizar a alguien, no podemos mostrarle la verdad de Dios a alguien si lo hacemos de una forma impotente, de una forma imponente, perdón, de una forma desagradable. No podemos encarar a alguien diciéndole, porque Jesús dijo, arrepiéntanse, generación de víboras. Tenemos que ir Ah, con amor, tenemos que ir con oración, con esa unción que nos da el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu en nuestra vida para poder entonces llegar a otros. Cuando el apóstol dice redarguye, es que la finalidad de nuestra palabra al evangelizar, a quien llamamos, a quien le predicamos, a quien le hablamos, debe ser una de las finalidades entonces que pueda corregir aquello que en su vida es desagradable a los ojos de Dios, o sea, hablarle que debe renunciar a todo aquello que es pecado en su vida o que doctrinalmente es falso. Tenemos que llegar hasta la persona con este mensaje y después que la persona lo ha aceptado y lo ha reconocido, entonces tendremos que guiar a la persona al arrepentimiento y a que cambie su forma de pensar, ¿sí? Ahí tenemos que llegar primero con palabras de amor, con sabiduría, con entendimiento de la palabra para poder llegar con el mensaje a las personas. La segunda palabra que Pablo dice en este versículo es reprende. Debemos llamarle la atención o debemos hablarle con amor y con tacto, entonces para que pueda enfrentar el problema del pecado, hablarle a través de la palabra. Por eso es bueno, no muchas veces, siempre es bueno que podamos memorizar versículos en cuanto a esto, en cuanto a hablarle a otro de la salvación, porque no siempre vamos a tener la Biblia en la mano. Yo sé que ahora está el celular, que ahora googleamos el versículo, y no digo que en un momento no podamos hacerlo, pero si estamos hablando con alguien y debemos, no podemos decirle, espera porque yo sé que hay un versículo. Entonces es bueno que lo sepamos de memoria, que podamos respaldar con la palabra de Dios lo que hablamos. Entonces, nunca, como decíamos recién, hacerlo con agresividad, nunca olvidar que debemos llamarle la atención con amor sobre el pecado. Y la tercera palabra es exhorta. No solamente debemos llamarle la atención con amor, que puedan reconocer el pecado en su vida, sino que debemos también animarle, debemos ayudarle a que comience a caminar en el camino del Señor. Y esta es una forma de evangelizar, ¿sí? La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 2:25, todas estas cosas deben ser hechas con toda paciencia y doctrina. Debemos tener conocimiento de las cosas. Por eso a veces se considera que estudiar en el instituto bíblico es porque queremos llegar a ser pastores, es porque queremos llegar al liderazgo. Y lo bueno de estudiar, es decir, porque a veces cuando
en esta época que tenemos tan fácil hacer el examen con mi carpeta al lado o hacer el examen con mis apuntes al lado, está bien si usted lo hace, eso es algo entre el Señor y nosotros, pero lo bueno es que nosotros podamos recordar todo aquello que hemos estudiado y que nos preparemos por esta razón, porque quizás nunca lleguemos a ser líderes o predicadores o pastores, pero lo bueno es esto, yo soy maestra de escuela dominical, entonces lo voy a hacer con excelencia porque tengo conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, quizás hoy usted yo voy a poner mi ejemplo porque es el que conozco. Comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, como les decía, estando de novia con mi esposo, estudiamos juntos, después nos casamos, bueno, cursamos 4 años, así que tuvimos a nuestra primera hija, todo en el lapso del Instituto Bíblico, el IBC que estaba en ese momento. Y en ese momento nosotros no sentíamos que el pastorado fuera lo que Dios nos llamaba a hacer. Éramos líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, entonces decidimos estudiar para ser mejores maestros de escuela dominical. Con el tiempo Dios nos sacó al pastorado, porque en ese momento no lo sentíamos. Entonces usted no sabe lo que Dios lo va a llamar o la va a llamar a hacer. Pero si estamos preparados, es más fácil decirle al Señor, heme aquí entonces y poder salir eh, a, a predicarle a otros. Entonces, aunque nunca lleguemos al pastorado, aunque nunca lleguemos al liderazgo, pero lo bueno es tener este conocimiento para poder hablar con otros, porque si comenzamos a presentarle el Evangelio a alguien y no sabemos la situación que nos va a presentar y la situación que nos presenta no tenemos conocimiento, entonces o nos sale con una pregunta que no conocemos, entonces si es alguien que vemos habitualmente, le podemos decir, mira, no lo sé porque no está mal no saberlo todo, somos seres humanos, entonces lo busco y te digo, pero por ahí si es alguien con quien nos cruzamos y no volveremos a ver, es bueno que tengamos este conocimiento. Ahora bien, la palabra de Dios también dice en Primera de Tesalonicense con qué actitud debemos hacerlo. Dice, sé sobrio, tranquilo, eh, em, que nada nos influya, que nosotros podamos prepararnos y que podamos mostrar el Evangelio a la otra persona de la mejor manera y de la manera que Dios nos pide, ¿sí? Con amor, con sobriedad, con tacto y sobre todo con conocimiento de su palabra. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No. Ok. Em, Fíjense que en Efesios 4:11 vemos que Pablo le pide a Timoteo que se centre en predicar la palabra. Ese debe ser nuestro anhelo, hablar la palabra de Dios, predicar donde el Señor nos mande. Hermana Ana María, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Disculpe. Entonces, también el cuadernillo que ustedes tienen cuando menciona evangelismo dice, lo leíamos recién, que los recursos de la iglesia deben ser utilizados en la causa de evangelización. Seguramente la iglesia debe tener recursos porque a veces tenemos que comprar tratados, a veces tenemos que comprar Biblias, a veces en estos tiempos y hace unos años que algunas iglesias lo hacemos, en el tiempo de invierno, salir a llevar la palabra de Dios en la noche a los que están en situación de calle y muchas veces nos piden una Biblia o lo que les llevemos, sea el café con la torta frita o sea el guisito caliente para que cenen, pero hay recursos de la iglesia que también deben ser usados para esto, ¿sí? Lo importante es que sepamos que el Señor nos llamó a todos a ser evangelistas. Yo cuando preparaba esto pensaba algo que es real, y es que ya las campañas al aire libre no se ven tanto.
porque ya la gente por ahí no va a la campaña, pero debemos orar para que el Señor nos dé los métodos para evangelizar. El otro día hablaba con mi esposo porque hacía mucho frío una mañana, hace unas mañanas atrás, era temprano y andaban golpeando puertas eh, quienes salen a predicar por las casas, los testigos de Jehová. Y decíamos, qué constancia que tienen. Pero ya yo recuerdo cuando era muy joven, hacíamos eso cuando comenzó la iglesia cuadrangular en Mendoza. Íbamos a los alrededores, le golpeábamos la puerta, le dábamos un tratadito, le decíamos que los esperábamos, pero tampoco es el método que hoy da tanto resultado, por lo menos en las zonas donde algunos de nosotros vivimos. Entonces, oremos que el Señor nos dé la posibilidad. Ahora estamos evangelizando quizás a los niños saliendo a las plazas, evangelizando, quizás cantando en una plaza, quizás, pero ya no es, yo sé que hay lugares que hacen las campañas evangelísticas de siempre y está bueno si nos da resultado, pero oremos que el Señor nos dé el método para poder evangelizar, ¿sí? Entonces, como iglesia cuadrangular, también uno de nuestros artículos de fe es poder evangelizar y poder ganar almas. Yo recuerdo siempre mi pastor decía no pescar en pecera ajena, sino poder ganar cada uno de nosotros las almas y no traernos almas que otros han ganado. Y esto es parte entonces del evangelismo, ¿sí? Poder predicar en el lugar donde nos movamos y poder traer almas. Ahora tenemos la facilidad, porque recuerdo en la pandemia, a muchas de nuestras iglesias llegó gente que nos escuchaba en las transmisiones, quienes transmitíamos las reuniones y quienes lo hemos seguido haciendo también. Vemos que hay gente que llega, que quizás no las conocemos, pero que nos escuchan. Y allí comienzan entonces, cuando hace poco sufrimos las inundaciones aquí en Zárate, unos días después llegamos con mi esposo a hacer unos mandados y había un hombre que no conocíamos parado en la puerta y le dijimos cómo estaba. Bueno, lo saludamos. Usted es el pastor de acá, ¿no? Sí, sí, porque yo lo veo en el teléfono, dice, cuando usted habla. Y vi que estaban ayudando con mercadería y con cosas y yo necesito. O sea, en ese momento él vino por la necesidad material, pero está recibiendo la palabra de Dios porque nos ve a través entonces de las redes sociales. Entonces, eso también hoy es una forma de evangelizar y que nos facilita llegar a otros, ¿sí? De esta manera. Y el último puntito, que es conocido, pero que también lo vamos a ver con un poquito de detalles, que es diezmos y ofrendas. Creemos que la práctica del diezmo, dar el 10% a la iglesia, será honrada por el Señor, que las ofrendas de buena voluntad también serán bendecidas por Dios, dando con alegría lo que cada uno propuso en su corazón. Cuando nosotros, yo recuerdo desde siempre que se decía en las charlas, lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo, porque lo que más cuesta a veces cuando alguien llega al camino del Señor es que pueda dar el diezmo. Pero lo bueno es que nosotros sepamos que el 10% le corresponde a Dios. Todos lo sabemos, pero aunque le parezca mentira, hay gente que no lo hace o que entrega menos porque el 10% es mucho. Entonces, tenemos que saber algo y enseñar algo, y es que Dios no necesita nuestro dinero. No necesita que nosotros le demos el diezmo, somos nosotros los que necesitamos todo de Dios. Entonces, eh, siempre que enseñamos decimos, no le damos nada a Dios, simplemente le damos algo de lo que Él nos dio a nosotros, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces, si bien el diezmo está desde el Antiguo Testamento, lo vemos desde el Génesis, cuando Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec, quizás no solo se dice eso,
pero sabemos que después tenemos conocimiento cuando aprendemos después que Malaquías también nos habla sobre esto. Es decir, los diezmos y las ofrendas tienen un propósito definido. Las ofrendas que llegan a la iglesia, obviamente, son para mantener el lugar, pero no es esto lo que le tenemos que... hay gente que dice, no, tengo que ofrendar y diezmar porque la iglesia lo necesita. No, el sentir que nosotros tenemos que dar es que tenemos que inculcar en otros, es que yo doy el diezmo para honrar a Dios. Yo ofrendo para honrar a Dios con mis bienes. Acá no menciona las primicias, pero yo doy las primicias para honrar a Dios con las primicias y por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando nosotros leemos Malaquías 3, 10 y 11, dice la palabra de Dios, 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Cuando nosotros entregamos los diezmos y las ofrendas, estamos demostrando qué tiene la prioridad en mi vida. ¿Honrar a Dios o comprarme con eso que tendría que darle a Dios otra cosa? Entonces, recordemos esto, que Malaquías 3:10 es un mandamiento con promesa, es decir, Dios dice, probame en esto. ¿Y cuántas veces nosotros no le decimos a otra persona, dale, fíjate si no soy capaz de hacerlo? Dale, dame la oportunidad y vas a ver si lo hago. Dios está diciendo esto, pruébenme en esto. Y si Dios dice pruébenme en esto es porque está seguro de que nos va a bendecir. Si somos obedientes y si entregamos, entonces el 10% de lo que nosotros recibimos, entonces, para Dios. Eh, debemos ser fieles en esto. Miren, por experiencia propia de hace más de 30 años atrás, a veces decimos, no doy el diezmo porque no me alcanza. No doy el diezmo porque cuando tengo que pagar todo no llego. O en aquel tiempo que yo les cuento de la experiencia propia, mi esposo recibía adelantos todos los sábados. Entonces, cuando llegaba fin de mes, teníamos todo dado en adelanto. Entonces no recibíamos ni siquiera lo que le correspondía de diezmo. Que no ha llamado ni nada. Tuvimos perdón, Jessica, ¿podés silenciar tu micrófono? Gracias. No teníamos, entonces no dábamos el diezmo porque no llegábamos y llegó un momento en que mi esposo era cajero en aquel momento de un negocio y le sustrajeron de la caja mucha cantidad de dinero. Cuando hablamos con el pastor para que oráramos por esto, le dijo, ¿estás diezmando? No, porque no me alcanza. ¿Y cómo vamos a reclamarle a Dios que nos ayude en esa situación o en ese faltante si nosotros no poníamos a Dios primero? Si nosotros no le estábamos dando a Dios lo que Dios nos pedía. Desde ese momento lo aprendimos y que de cada adelanto sacábamos el diezmo y lo entregábamos. Lo cuento como experiencia porque a veces suceden estas cosas. No doy el diezmo porque no me alcanza. Y realmente es al revés. No me alcanza porque no doy el diezmo a Dios. A veces surge otra situación. No diezmo porque no sé en qué se usa, no diezmo porque el pastor se lo gasta, no diezmo. No tiene que estar en nosotros la vista en dónde va ese diezmo que damos, porque de eso rendirá cuenta quien lo malgasta. Nosotros somos obedientes a Dios cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando traemos nuestras primicias. Entonces es bueno que esto podamos enseñarla, porque mientras el diezmo, la palabra de Dios nos es como un mandamiento, es decir, es un mandamiento. Tenemos que dar a Dios lo que a Él le pertenece.
que en el Nuevo Testamento también vemos, porque Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, y a Dios hay que darle lo que Dios nos pide, ¿sí? Que es el diezmo. Fíjense que a continuación el versículo 3 primero, perdón, a continuación no, 3:8 dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Fíjense, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Fíjense al punto. Dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Lo dice Dios en su palabra. Y a veces no pensamos en esto. Entonces, yo le debo dar a Dios el 10% de lo que yo reciba, porque es el diezmo, el 10%. Cuando nosotros leemos todos los versículos que siguen a continuación, vemos que Dios lo reclama y que Dios ve y Dios lo tilda, me han robado. Entonces, que esto nosotros podamos enseñarlo con amor. Pero mientras el diezmo es algo que Dios nos manda hacer, vemos que las ofrendas, dice Primera de Corintios, que lo tienen en su cuadernillo, 16:1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, según cada uno haya prosperado. También la ofrenda se da como sentimos en nuestro corazón, porque segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Saben que a veces sucede que o dan o no se da de corazón, no se da con amor, no se da conforme a lo que hemos recibido, damos ofrenda. Quienes pasan adelante, pasamos a echar una ofrenda. Pero ¿damos conforme a lo que hemos sido prosperados? ¿O seguimos dando ese billetito? Y no estoy hablando, nosotros en nuestra iglesia no predicamos nunca sobre diezmos y ofrendas, pero ahora estamos aprendiendo, entonces es bueno que lo sepamos también por si nos toca. Doy ese billetito que ya no, casi no circula. Hablemos a la moneda de hoy. Pongo ese billete de 20 pesos como para poner, o pongo uno de 50 pesos como para poner, o pongo quizás el de 500 que porque le faltó un número no me lo reciben en otro lado, o el billete más arrugado y más feo que tengo porque en otro lado no me lo van a recibir. No estamos honrando a Dios de esta manera. Debemos dar con un corazón agradecido conforme hemos sido prosperados. Si yo daba 100 y el Señor me bendijo en mi sueldo y me lo aumentaron en mi trabajo, o recibí más, entonces puedo dar 200 o puedo dar 500. Aprendamos esto, que debemos dar conforme a lo que tenemos en nuestro corazón, con alegría, no diciendo, uy, lo que yo hubiera hecho con eso que di. Entonces, tengamos esto presente. Si nos toca estar en el pastorado en algún momento, sabemos que el pastor entrega a la directiva nacional el 10% de las entradas de la iglesia, de ofrendas y de diezmos. Que también podamos cumplir con eso, que no pensemos, ay, ¿cuánto le estoy dando a la directiva? Porque es la obediencia a Dios. Es decir, yo no le puedo reclamar a la congregación lo que yo no hago. Yo no le puedo enseñar a la congregación lo que yo no vivo o no hago como pastor o como pastora. Entonces tengamos estas cosas presentes cuando se trata de darle a Dios. Que no digamos, ay, ¿cuánto estoy mandando? O que digamos, no, yo veo que no hacen mucho a quien le toque estar de turno administrando el dinero de la institución. Entonces, no le voy a dar todo esto, me lo voy a guardar. Tampoco es así. La palabra de Dios es clara. Yo debo diezmar para Dios, dar el diezmo de Dios. Tampoco puedo decirle, bueno, Señor,
voy a usar mi diezmo este mes para otra cosa y después el mes que viene lo pongo. Entonces, probemos a Dios en esto y que podamos enseñarlo también con mucho amor, sea porque, por ejemplo, ¿por qué nosotros no enseñamos en nuestra iglesia? Porque entre los mismos hermanos van contando uno al otro la bendición que recibieron porque cumplieron la palabra de Dios. Entonces, o uno le dice al otro, mirá, si no diezmas, lo hemos experimentado. Entonces, que esto podamos hacerlo y que seamos obedientes a Dios y que cuando nos toque liderar seamos transparentes también en esto, porque la palabra de Dios es clara en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas y también en nuestras primicias. Yo creo que la mayoría de las iglesias donde nos congregamos, los que hoy estamos acá, levantamos primicias o recibimos, perdón, primicias en algún momento del mes, que podamos compartir esas primicias con el que necesita, pero también que podamos hablar sobre eso. La primicia es lo primero, no es lo que me quedó en la alacena, no es lo que ya no uso, no es lo que me dieron y yo no voy a usar. Las primicias es lo primero de todo. Entonces, que aprendamos todos cada día a dar para Dios y que lo demos con un corazón agradecido y con un corazón alegre, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado nuestra materia, lo que hemos tenido que aprender. Yo voy a cortar la grabación ahora para que podamos continuar con el examen y ya charlar un ratito y despedirnos, ¿sí? Así que bueno, que el Señor les bendiga a quienes van a escuchar la grabación y nos veremos la próxima vez que nos toque. Bendiciones y que realmente el Señor los ayude en todo el tiempo que les toca estudiar, ¿sí? Bendiciones.